lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:07 en la mañana, gracias a sintonía, los comentarios, las críticas también, no los insultos. Ya saben lo que pasa con los insultadores. A los insultadores, ni la salutación, ¿sí o no, Berkis? Así es. Ni la salutación a los De insultadores. lejitos. No, a los críticos sí, el saludo y el respeto por las críticas y también para aquellos que nos escriben y que coinciden o discrepan con nuestra opinión. Entremos en materia, ¿qué les parece? A ver. Yo ayer hice en este espacio una mirada cronológica a todos los episodios que tengo aquí anotados. Me tomé el trabajo ayer de anotar cronológicamente, ¿no? 12 de abril, el envío de la terna del presidente de la República. La primera terna encabezada por la señora Rosa Matilde Guerrero. El 12 de julio pasó. Mayo, junio, julio. 3 meses. El 12 de julio descalificaron a la primera integrante de la terna, que está claro, era la candidata favorita del gobierno, la señora Rosa Matilde Guerrero. El 20 de julio fue designado el señor Raúl González Carrión como superintendente de bancos por el Consejo de Participación Ciudadana, con una mayoría de 4 de 7. 2 abstenciones de las consejeras Ibede Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira y el voto en contra del doctor Hernán Ulloa Ordóñez. El 28 de julio viene la acción de protección de la jueza de San Borondón. Yo he dado mi opinión sobre esa acción de protección, pues está ahí. 28 de julio. El 7 de agosto... la acción de protección del juez de Yaguachi. O sea, se buscan estos jueces de otros cantones, no de Quito ni de Guayaquil, y no lo hacen en horas laborables, van a Yaguachi. El 8 de agosto el juez de Yaguachi se desdice, porque dice, me acabo de enterar que ya había resuelto la jueza de San Borondón este mismo caso, entonces reculo, y se echó para atrás. El 11 de agosto la asamblea con 70 votos aprueba una resolución impulsada por la asambleísta de Pachacuti, Mireya Pazmiño, para que se disponga la posesión de Raúl González. Con esos 70 votos se lo hace y se posesiona de manera virtual a Raúl González Carrión. Y el gobierno se demora 3 días para pronunciarse. Llegamos al domingo 14 de agosto, en que el gobierno desconoce la designación de Raúl González y manda a cercar los edificios de la Superintendencia de Bancos con un piquete policial en Quito y en Guayaquil. Aparte de esto, este es el relato cronológico. Pero detrás de este relato cronológico hay evidentemente la duda. ¿Se puede o no se puede impulsar un mecanismo de destitución de los 70 legisladores por desacato? Esto se está discutiendo ahora mismo. Y acudamos a los que saben. Está aquí en nuestra mesa de trabajo el constitucionalista André Benavides, a quien le agradezco por acompañarnos en la cabina, y de forma telemática, no está aquí físicamente porque entiendo está fuera de la ciudad, la igualmente constitucionalista Jimena Ron Herráez. Gracias a la doctora Ron a la distancia. Doctor Benavides, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, estimado Fabricio, muchas gracias por la invitación. Cordial saludo a Belkis, a Jimena y a todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Sonorama. A ver, pregunta directa, empiezo con usted y luego con Jimena Ron. ¿Se puede o no se puede destituir a los 70 legisladores por desacato? Por supuesto. A ver, explíquenos con maicitos. Y no es un invento de André Benavides, ni un tema de generar opinión pública y tratar de ver cómo se desestabiliza la Asamblea Nacional. El artículo 86, numeral 4 de la Constitución de la República, de manera expresa nos dice: en caso de incumplimiento de una sentencia en materia de garantías jurisdiccionales, como la sentencia de acción de protección de San Borondón, la Corte Constitucional puede destituir al funcionario público. Y eso también tiene concordancia con el artículo 436, numeral 9 de la Constitución, que tiene que ver con la acción de incumplimiento. ¿En qué consiste esta acción de incumplimiento? Es el mecanismo mediante el cual la Corte Constitucional va a verificar si es que en efecto se cumplió o no se cumplió una sentencia. Adicionalmente existe la vasta jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el cual ya establece cuál es el mecanismo, cómo es el procedimiento, cómo se debe llevar a cabo una acción de incumplimiento y así también cuáles serían sus consecuencias jurídicas. Ahora bien, la Asamblea Nacional dice: esta sentencia es inejecutable. ¿La Asamblea Nacional es Corte Constitucional? Porque la única instancia que puede determinar que una sentencia es inejecutable es la Corte. Es la Corte Constitucional. Entonces vamos con un elemento más: arrogación de funciones. Tú no puedes decir qué sentencia puedes cumplir o no. Eso lo hace la Corte Constitucional. Y por otro lado dicen, bueno, tenemos la inmunidad parlamentaria. Pero la inmunidad parlamentaria solo te sirve ¿para qué? Ante responsabilidad de carácter penal y civil. Y en esto estamos en un ámbito de carácter constitucional. Entonces, jurídicamente hablando, existen todas las condiciones para que
quien pretenda, en este caso, determinar o al menos impulsar que ha existido un incumplimiento, un desacato de orden judicial, podría presentar una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional y obviamente la Corte podría resolver conforme ya lo ha hecho en otros casos. Por otro lado, yo creo que es importante señalar que la sentencia debe ser ejecutada, porque unos dicen, es que la sentencia está en apelación. No, parece que en la Asamblea no se lee la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, porque la apelación de una sentencia en materia de garantías jurisdiccionales no tiene efecto suspensivo, tiene que ejecutarse. Y más bien los asambleístas deberían estar pendientes de lo que vaya a ocurrir en la Corte Provincial del Guayas, porque ese podría ser el mecanismo mediante el cual se ratifique la sentencia de primera instancia o se la revoque. Es decir, no había que esperar hasta que se resuelva la apelación. Desde ningún punto de vista, el artículo 24 de la Ley de Garantías te dice que cuando se apela la sentencia, esta tiene que ser ejecutada porque el efecto de la apelación no es un efecto suspensivo, a diferencia de lo que ocurre en otras materias. Por ejemplo, en el caso penal. Si yo apelo a la sentencia, no le meto al ciudadano a la cárcel, sino que me espero que salga la sentencia. Entonces, pero en este caso tiene que ejecutarse porque no tiene ese efecto. Hagámosle la misma pregunta a Jimena Ron. Jimena Ron, bienvenida, buenos días. A la distancia, doctora. ¿Se puede o no se puede destituir por desacato a los 70 legisladores? ¿Coincide con Andrés Benavides? Fabricio, buenos días. Belkis, buenos días también. Y un saludo muy cariñoso a André y a todos los que nos escuchan. A ver, yo creo que hay que aclarar algunos temas ahí, ¿no? Porque lo que ha señalado el Ejecutivo y particularmente el ministro de Gobierno es, el día de ayer, si no me equivoco, es como vamos a pedir la destitución, vamos a impulsar la destitución, es el término que usó. Y ahí hay que aclarar en qué contexto, primero, ¿no? Porque el Ejecutivo no es que puede impulsar una destitución, ¿no? Salvo que ellos se estén refiriendo al artículo 148 de la Constitución y lo que quieran hacer es digamos, de alguna forma aplicar la muerte cruzada. Disolver la Asamblea por la vía de la muerte cruzada. Así es, aplicar la muerte cruzada por, no sé, por tal vez arrogación de funciones, que yo creo que no entra, pero en todo caso, quizás se están refiriendo a eso. Ahora, lo que algunos abogados constitucionalistas están poniendo en la mesa de debate es una posible destitución por incumplimiento de sentencia, y eso es otra cosa, y eso no le compete al Ejecutivo ni siquiera impulsarlo, digamos, ¿no? Porque eso no es a pedido de parte, eso es una decisión que toma la Corte Constitucional cuando se le presenta una acción de incumplimiento y considera que el incumplimiento amerita una sanción de destitución. Ahora, debo decir que si bien el artículo 86.4 de la Constitución establece que ante el incumplimiento de sentencias se puede proponer, digamos, se puede establecer una destitución, esto es apenas una posibilidad. ¿Por qué? Porque el incumplimiento de una sentencia, que es un acto, digamos, que vulnera, ¿no es cierto?, la ley, este acto tiene diferentes sanciones. Y de hecho la Corte Constitucional en las acciones de incumplimiento, desde el año 2009 que empieza a sustanciarlas, las sanciona de determinadas maneras. Y generalmente las sanciona con llamados de atención. La destitución es la última ratio, por decirlo de alguna forma, no es la última de las opciones que tiene la Corte Constitucional, además que la ha hecho en apenas 2 ocasiones, si mi memoria no me falla. Entonces no es que indefectiblemente la sanción va a ser la destitución por el incumplimiento de sentencia. La Corte Constitucional tendrá que analizar si amerita o no una sanción de destitución. Mi criterio es que no, Fabricio, es que no, la Corte Constitucional no va a ordenar una sanción porque tendría que ordenar la destitución, de 70 asambleístas, y eso equivaldría a desinstitucionalizar el país. A ver, pero ahí, por ejemplo, doctora, ahí es inevitable. Lamentablemente en este país tenemos hechos, ¿no?, que pueden no ser equivalentes en el fondo, en la forma, pero de alguna manera hay que traerlos a colación. Y lo primero que se me viene a la mente es marzo del 2007, cuando el Tribunal Supremo Electoral destituyó a 57 legisladores, y después de 3 semanas se principalizaron los suplentes y se integró el denominado Congreso de los Manteles, usted recordará. O sea, hay un antecedente de un organismo que destituyó 57 legisladores. ¿Por qué no pensar que otro organismo como la Corte Constitucional podría destituir a 70? Digo. Pero sería una decisión política. Por supuesto. Sería una decisión política porque jurídicamente no sería viable. ¿Por qué?
porque la destitución de 70 legisladores por haber incumplido una sentencia, potencialmente, ¿no es cierto? Esa destitución debería ser aplicada a cualquier autoridad pública que incumple sentencias. Fabricio, y quienes manejamos el derecho constitucional, conocemos que el incumplimiento de sentencias es altísimo. Entonces, la Corte Constitucional, por principio de igualdad, tendría que destituir a la mayoría de los ministros, a la mayoría de los alcaldes, al mismo presidente de la República que esté incumpliendo la sentencia de habeas corpus. Entonces, esto sería, digamos, el pandemonium si es que la Corte Constitucional realmente digamos, destituyera a cualquier autoridad que incumple una sentencia. Por eso es que la Corte modula eso. Pero estaríamos normalizando el desacato, doctora, de alguna manera. Es que hay una diferencia, ¿no? Yo creo que hay que establecer entre el desacato de una verdadera sentencia constitucional, ¿no es cierto? El incumplimiento de una verdadera sentencia constitucional, que es algo que vivimos todos los días. Sentencias constitucionales que realmente están dictadas frente a vulneraciones verdaderas, reales de derechos constitucionales, como el derecho al trabajo, el derecho a la salud, etcétera. Y una sentencia que se dictó con fines políticos. En este tema puntual, doctora, en este tema puntual, si me permite, ¿hubo desacato de decisión legítima de autoridad competente? ¿La sentencia era realmente inejecutable? Belkis, hay desacato digamos, de incumplimiento de autoridad competente desde la jueza de primera instancia, desde la jueza de San Borondón. O sea, no es solamente la Asamblea Nacional, es la jueza de San Borondón que dicta una sentencia improcedente en contra de cualquier líneas de la Corte Constitucional. La Asamblea Nacional que dice no la voy a acatar, el presidente, el gobierno nacional que dice yo tampoco acato la decisión de la Asamblea Nacional. O sea, es una fila, es una lista interminable de desacatos de decisiones de autoridad pública. ¿Qué piensa André Benavides sobre el criterio de Jimena Ron? Bueno, yo creo que tampoco hay que tratar de adornar la píldora y decir, bueno, la Asamblea Nacional y vamos a inaugurar un sistema de destitución. El problema aquí es que nuestros políticos y nuestras autoridades están acostumbrados a incumplir fallos judiciales. Y eso me pasa a mí en el libre ejercicio. Gano acciones de protección, pero a ver si es que el ministerio te restituye el funcionario público. No lo hace. Y si vas a la acción de incumplimiento, la Corte Constitucional le va a dar el trámite. No le da, duerme el sueño de los justos. Y justamente conversábamos con Fabricio y decíamos, a ver, supongamos que una parte procesal presenta la acción de incumplimiento. ¿La Corte Constitucional le va a dar el trámite prioritario? Yo creo que no. Yo creo que incluso acaban el periodo legislativo y saldrá la sentencia y hará un llamadito de atención. Pero imaginémonos que este mismo acto, supongamos en el Congreso de Estados Unidos, decide incumplir una sentencia de la Corte Suprema. ¿Creen que vamos a estar tratando de blindar, no es que la Asamblea Nacional nos vamos a quedar sin un poder del Estado? No, se van a su casa. Y eso es lo que debería ocurrir. Ahora, en términos políticos, si a mí me preguntan cómo mejoramos esta cuestión, yo de presidente de la República, en vez de estar viendo cómo voy a fundamentar una acción de incumplimiento, o quién la va a presentar y tratar de buscar el mecanismo, firme el decreto de muerte cruzada, de disolución de la Asamblea Nacional, si es que tanto se busca aquello. Pero evidentemente yo creo que es el momento importante de inaugurar el cumplimiento de las sentencias, porque tampoco podemos hacernos de la vista gorda, porque eso lo único que genera es que exista un incumplimiento institucionalizado de fallos judiciales. Vamos justamente a eso, y le voy a plantear tanto a André y luego a Jimena Ron esto que acaba de señalar, el tema del incumplimiento. A ver, a mí en lo personal, he dado mi opinión como ciudadano y como periodista. A mí me parece que la jueza de San Borondón se extralimita al emitir unas medidas cautelares y una acción de protección, porque yo entiendo, yo les leo a ustedes, André, Jimena y a otros constitucionalistas, les leo, les sigo permanentemente, aprendo de ustedes. Yo entiendo cuál es la naturaleza de una acción de protección. Yo no sé qué garantía constitucional se puede haber violado para que una jueza eche abajo un proceso de designación de una autoridad de control por la vía del envío a la Asamblea Nacional por parte del presidente de la República de una terna. A mí no me gustó, me parece que se extralimita, pero está allí la resolución. Viene la Asamblea y dice, señores, esa resolución es irrita, no la vamos a reconocer, no se tienen por qué meter en este tipo de situaciones y posesionamos. El tema es, la Asamblea estaba obligada, aunque hay estos reparos sobre el origen de la resolución de la jueza, la Asamblea tenía que obligatoriamente respetar la resolución de la jueza.
Bien, Fabricio, aquí creo que es importante también recalcar que desde mi punto de vista jurídico y objetivamente hablando, la acción de protección no debía prosperar. Yo he revisado con detenimiento la sentencia y yo creo que es una sentencia bastante cuestionable, porque aquí se está diciendo que se ha violentado el debido proceso en un trámite de designación de autoridad. Los derechos de protección no te alcanzan a un tema de selección y designación de autoridades. Y por otro lado vemos que la sentencia también te declara la nulidad del proceso. Las nulidades del proceso te declara el juez de lo contencioso administrativo, un tribunal de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la sentencia de San Borondón debía ser declarando la improcedencia porque no se ha violentado ningún derecho constitucional. Y esto se debe justamente también a los defectos que tuvo o al incumplimiento de los deberes políticos, al menos del presidente o del gobierno, para revisar al menos quién es la terna, para revisar quiénes están, cuál es la hoja de vida. Y no estuviéramos ahorita comentando eso si se hubieran hecho esas tareas. Ahora bien, en un Estado de Derecho, si tú tienes una sentencia, lo que al menos esperas es que se cumpla, sea buena o sea mala, nos guste o no nos guste. Yo he sido también crítico con la sentencia de habeas corpus que se le dio a Gladys Salcedo y que se le dio por la ventana y de carambola. La del juez de Puerto Viejo. Claro, por supuesto. Pero no sé, en cambio esa no se ha cumplido, pues. Claro, y estamos incurriendo en el mismo defecto. Tenía que haberse cumplido, claro. aunque no guste, porque digo, las cosas en derecho, para eso están los recursos, para eso están las apelaciones y todo lo demás. Exactamente, Fabricio. Entonces aquí vemos que existe un cumplimiento de sentencias a la carta. Y ese mismo defecto también ha incurrido el Ejecutivo, porque aquí no hay que ser defensor ni del gobierno, de la Asamblea Nacional, aquí hay que decir las cosas como son. Ya hay que defender los procesos y la norma constitucional, lo que dicen las leyes, ¿no? Y por supuesto, aquí tampoco se pueden dar comentarios con piola para tratar de salvarle al uno y hundirle al otro, no. Y la Asamblea Nacional, al existir una sentencia, debía abstenerse de hacer esta posesión, porque vemos que la posesión, cuando uno posesiona en la Asamblea Nacional, Fabricio, ¿cómo es? Convocatoria del presidente y listo. Se posesiona. No, aquí tuvieron que hacer cambios del orden del día, aprobar que 70 votos para legitimar. Porque claro, si lo hacía Saquicela al día siguiente, incumplimiento de funciones y chao. Pero no, pues ahí se blindan los 70, la mayoría, y con eso de alguna forma digo, está dotado de legitimidad. Entonces, evidentemente la Asamblea Nacional debía abstenerse de hacer esta posesión. Y ahora nos dicen, no, es que la Asamblea Nacional tiene que hacer respetar su dignidad. No es que se esté irrespetando o no se esté respetando, porque se está generando un precedente nefasto para que mañana, si hay un nuevo concurso y se hace una impugnación o lo que fuere, cualquier acto, y supongamos que a un asambleísta destituido le dan acción de protección favorable, ¿van a cumplir? No van a cumplir. Y de hecho no es la primera vez. La señora Bella Jiménez, la señora Guadalupe Llori, nos caigan bien o nos caigan mal, con medidas cautelares en mano, las terminaron destituyendo. Y eso justamente es una de las arbitrariedades y actos discrecionales que está cometiendo esta Asamblea Nacional. Y justamente hay que, en un Estado de Derecho existe el sistema de pesos y contrapesos. Y obviamente si tú tienes una sentencia, lo menos que esperas es que se cumpla. Correcto, doctor. Doctora Jimena Ron. Belkis, a ver, yo coincido con André en que la sentencia es una sentencia no solo improcedente, sino que mal motivada, ¿no? La única legitimidad que tienen los jueces, dado que no tienen legitimidad democrática porque no fueron elegidos por el pueblo, es la motivación, y esta sentencia ni siquiera tiene eso. Pero claro está que si incumplimos las sentencias porque están mal dictadas, entonces no cumpliríamos el 80% de las, bueno, tal vez no tanto, el 50% de las sentencias que se emiten en la Administración de Justicia Constitucional. Eso es verdad. No porque una sentencia esté mal dictada hay que incumplirla. Ahora, otra cosa, y eso es lo que yo quisiera que pongamos el foco, es que una sentencia vulnere de alguna forma la democracia. Si nosotros tenemos un pilar fundamental en el Estado constitucional de derechos y justicia, que es el nuestro, no solamente es la justicia constitucional, es la democracia sobre todo. Entonces una jueza de primera instancia no puede venir a decir, no digo por esta sentencia, recuerdo la sentencia de medidas cautelares de Guadalupe Llori, que yo recuerdo que fue, digamos, de las peores que se han leído, que la sentencia, no sé si ustedes recuerdan que la reparación integral decía que
Asamblea Nacional no debata este tema. Una jueza de primera instancia, por más jueza que sea, no puede pedirle a la Asamblea Nacional que no cumpla con la función constitucional que tiene. Y esa función constitucional es debatir temas y resolverlos, los temas que se hayan establecido en la Constitución y en la ley, evidentemente. Lo propio con la posesión de del superintendente de bancos, ¿no? No puede la sentencia, una jueza de primera instancia, decirle a la Asamblea Nacional qué hacer y qué no hacer. ¿Por qué? Porque nos guste o no, esos 137 legisladores que están ahí fueron elegidos por los cerca de 12 millones de ecuatorianos que votamos. Entonces, estamos hablando de que lo que está intentando hacerse es que la justicia no solamente interfiera en el ámbito político, sino que además esa justicia de alguna forma transgreda el sistema democrático. Déjeme preguntarle ahí puntualmente, doctora Jimena Ron. Pese a la sentencia de la jueza de San Borondón, de la jueza Larissa Ibarra, la Asamblea podía desconocerla y posesionar al superintendente de bancos, Raúl González Carrión. ¿Podía hacerlo? No que fuese el mejor escenario, ¿no? Pero yo Fabricio, desde las sentencias de Guadalupe Llori, recuerdo que, y eso de hecho yo lo tengo en redes sociales, que yo he sido del criterio de que la Asamblea Nacional no puede bajar cabeza ante un juez de primera instancia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los representantes del pueblo, nos caigan bien o no. Yo sé que tienen una popularidad bajísima, ¿no? En los últimos números se ha visto, incluso más baja que la del presidente de la República, que ya es bastante decir. Pero en todo caso, eso no le resta legitimidad democrática. La Asamblea Nacional no puede esperar a que un juez de primera instancia le diga cuándo puede o no puede debatir. Por eso es que yo de alguna forma estoy de acuerdo con alguno de los criterios, y no por defender a la Asamblea Nacional o a asambleístas determinados, por defender la institucionalidad del Estado, es lo que yo quiero poner en la mesa de debate. Yo estoy de acuerdo con algunas de los discursos de algunos asambleístas que dijeron, bueno, nosotros no podemos digamos, detener el trabajo de la Asamblea Nacional porque un juez de primera instancia así lo requiere. Evidentemente va a haber una decisión jurídica que de alguna forma va a modular todo este tema, ¿no? Pero no podemos desentendernos del tema político, no podemos pensar que esto solamente se soluciona en el ámbito jurídico y no en el ámbito político, porque entonces lo que estamos haciendo es avalando que la Administración de Justicia, y específicamente la Administración de Justicia Constitucional, sirva de estrategia para fines políticos. Ahora, lo que yo sí creo también es que más, evidentemente siendo un precedente que no es adecuado el que la Asamblea Nacional diga que no va a cumplir una sentencia. Pero a mí me parece particularmente que el precedente más nefasto es el de la jueza. Es el de la jueza de primera instancia que le dice que se echa abajo un proceso de participación política. Eso me parece mucho más nefasto a que la Asamblea Nacional, ponga, digamos, intente poner esas reglas que están establecidas ya. Porque a veces decimos, bueno, que la Corte Constitucional entonces ponga límites a las garantías jurisdiccionales. La Corte ha puesto una infinidad de límites. La Corte Constitucional ha dicho un montón de veces que la Administración de Justicia Constitucional no puede servir para otros fines que no sean la defensa de derechos constitucionales, y aún así no se hace caso. Por eso es que yo sí creo que la Asamblea Nacional, o la misma función de transparencia, debiera haberlo hecho y no lo hizo. Ponerle un estate quieto a los jueces y decirle a un juez de primera instancia: usted no puede irrumpir en funciones que estableció la Constitución, usted no puede obstaculizar funciones que estableció la Constitución. Y no digo la Asamblea Nacional, la función de transparencia debiera haberlo hecho y no lo hizo. Correcto, doctora. A propósito de lo señalado por la doctora Jimena Ron, André Benavides, yo quería acotar que habría quienes digan que es subjetiva esta interpretación de si se vulnera o no la democracia también, a propósito de estas sentencias. De acuerdo. Yo en realidad, con mucho cariño y respeto para Jimena, pero yo no comparto lo que acaba de decir, que la Asamblea Nacional va a bajar la cabeza por una sentencia de un juez de primer nivel. Entonces, ¿qué esperamos? Que llegue la sentencia de la Corte Constitucional para que se garanticen los derechos de los ciudadanos. Yo creo que un juez de primer nivel sí puede darle un estate quieto a la Asamblea Nacional cuando se vulneran derechos constitucionales. O si no, estamos allanando el camino para que mañana cualquier autoridad: yo soy alcalde, pero vengo de la voluntad popular y me voy a rebajar a un juez de primer nivel, cuando existe la vulneración de un derecho de un servidor público. Ahora, que existan este tipo de sentencias que son írritas, que son trampolines políticos para ciertos sectores políticos, valga la redundancia, eso es otra cuestión.
Y yo he sido muy crítico de las sentencias, pero en una democracia las sentencias deben ser cumplidas, nos gusten o no. Sea la sentencia de Manglar Alto, sea la sentencia de Portoviejo, de Yaguacho, San Borondón. Porque los mecanismos en un Estado de Derecho, ¿cuáles son? La impugnación y que la Corte Provincial te revoque la sentencia, te la deje sin efecto, califique el error inexcusable, el Consejo de la Judicatura sancione al juez y se vaya a su casa. Pero tampoco tomar estas decisiones de facto y decir, no, es que es el juez de Yaguachi, es el juez de San Borondón, no hacemos caso. ¿Cómo así? ¿Con qué corona tiene la Asamblea Nacional? Estamos en un Estado de derechos y los derechos priman sobre las decisiones políticas. Pero también le van a decir a usted qué corona en cambio tiene el presidente de la República, que desconoce lo actuado por la Asamblea Nacional, manda a blindar con policías los edificios de la superintendencia en Quito y en Guayaquil, por un lado. Por otra parte, alguien también le va a decir qué corona tiene el Ejecutivo cuando desconoce una sentencia de habeas corpus de un juez de Portoviejo y dispone que el SNAI no acate y no dé paso justamente a esa resolución. De acuerdo, y yo he sido públicamente crítico de esas decisiones que ha tomado el gobierno nacional, porque aquí no es cuestión de estar de un lado o del otro. También cuestioné las decisiones del gobierno nacional y no cumplir ese habeas corpus. Y también critiqué que se movilice a la Policía Nacional, a la Superintendencia de Bancos y a otras entidades adscritas, otros edificios de esta institución, cuando el mismo día habían explotado un coche bomba en Cristo del Consuelo. O sea, parece que ni siquiera el gobierno está en sintonía de lo que está pasando en la realidad de nuestro país. Yo he criticado eso, porque aquí, claro, existe también el doble rasero. Y al menos, si yo algo me caracterizo, es de ser objetivo. Cuestiono lo de la Asamblea Nacional, cuestiono lo del Ejecutivo. Y creo que ese es uno de los defectos. Porque el Ejecutivo no me cumple la sentencia de Jorge Glass, yo no cumplo con la sentencia de la jueza de San Borondón. O sea, y esto genera una situación de incertidumbre, inseguridad jurídica. Yo me pregunto, un inversionista que venga al país y que escuche a los asambleístas que no quieren acatar una sentencia, ¿qué garantías puede tener para poder él producir, generar empleos y mañana decir, oye, si yo estoy en un tema, en una situación de que el Estado me puede vulnerar derechos y yo presento y gano, no me van a cumplir la sentencia? ¿Con qué garantías puedo venir acá? Entonces, nos guste o no nos guste, las sentencias deben ser cumplidas. Independientemente de su calidad. Independientemente de su calidad, porque tenemos los mecanismos correspondientes, que es la apelación, y si no te gusta la apelación, presentas una acción extraordinaria de protección si ha existido un vicio en el procedimiento, una violación al debido proceso, etcétera, etcétera. Es lo que tenemos que comenzar a inaugurar en nuestro país. Y yo creo que desde ningún punto de vista acatar una sentencia constitucional significa un golpe para la democracia. Un golpe a la democracia es que no acates una sentencia de un juez, te guste o no. Supongamos que la sentencia esté bien, esté impecable. Una sentencia redactada por Ferrayoli ya. Y no quieres acatar, porque es golpe a la Asamblea Nacional. No, desde ningún punto de vista. Desde ningún punto de vista. Y veamos en otros países si es que se hace eso. El momento que haga eso un Congreso, un legislativo, una Cámara, yo creo que el juez te van allanando hasta la casa. Y muchas veces se abusa de la inmunidad parlamentaria para tomar este tipo de decisiones. Correcto. Doctora Jimena Ron, cumplimiento de sentencias independientemente de su calidad. Yo creo que hay que diferenciar en lo que son las sentencias constitucionales que, digamos, de alguna manera resuelven un verdadero derecho constitucional, y la Asamblea Nacional, yo no creo, ¿no es cierto? Dudaría mucho, y de hecho lo escuché al presidente de la Asamblea Nacional decirlo, que no es que no van a acatar cualquier sentencia constitucional que les llegue. Ojo, ¿no? Porque en la resolución ponen ellos que van a, de alguna forma, estoy parafraseando porque no lo recuerdo, como a impedir que la justicia interfiera en sus funciones. No es que les llegue una sentencia constitucional y no la acatan, no es que una mujer embarazada es destituida de la Asamblea Nacional, presenta una acción de protección y la Asamblea dice, no, yo no la voy a acatar porque está obstaculizando mis funciones. No, pues no. Cuando hay un verdadero derecho constitucional de por medio, es imposible decir que una sentencia no se va a acatar. Ahora, lo que estamos diciendo es que hay sentencias que en este punto, y en eso hemos sido testigos todos, están ya siendo arbitrarias y están ya irrumpiendo en verdaderas funciones
de los poderes del Estado, sino no solamente la Asamblea Nacional, la función de participación. A mí me llama muchísimo la atención que la función de participación no defienda su decisión, la decisión de designación, y no porque el señor Raúl González sea alguien en especial, la verdad que yo ni lo conozco al señor Raúl González, pero en todo caso hay una decisión tomada que tiene que respetarse, y esa decisión tomada tanto de la función de transparencia como de la función legislativa tienen formas y caminos para eliminarse, tienen formas y caminos para, digamos, revocarse. Y esa forma y camino no puede ser la justicia constitucional. Por eso es que yo creo que si hay alguien que ha incumplido sus funciones y esto ha generado todo el caos en el que estamos metidos, es la justicia constitucional. Son los jueces que se sirven, digamos, que se utilizan como peones de un ajedrez político, ¿no es cierto? Y que se dejan de alguna forma manipular, porque no entiendo o no justifico por qué una jueza toma decisiones de ese calibre, decisiones que son decisiones políticas y no son decisiones vinculadas con el derecho constitucional o con vulneraciones a derechos constitucionales. Por eso es que la Asamblea Nacional pone ese estate quieto, y no en este momento, lo hizo en la sentencia de Guadalupe Llori, cuando aún teniéndola dijo, bueno, yo tengo que tomar la decisión de evaluar. Recuerden ustedes que hubo una sentencia, una decisión de una jueza de primera instancia que dijo que no se crea una comisión evaluadora, que ni siquiera era una sanción, era una comisión para evaluar. Entonces, lo que creo que hay que detener es a los jueces que se dejan utilizar por parte de los actores políticos. Eso es lo que yo creo que hay que detener, y eso es lo que sienta mal precedente. Lo que nos tiene metidos en este caos no es que la Asamblea Nacional haya desacatado, porque eso o haya incumplido, porque yo sé que esto puede sonar raro y no quiero hacer una apología del delito, pero esto de aquí sucede todos los días. Lo que pasa es que este caso es un caso de notoriedad pública, y que el presidente desconozca una decisión de la Asamblea Nacional también es absolutamente lamentable. Pero si hay algo que detona todo este hilo de incumplimientos, es una jueza constitucional que ha sido manipulada y mal utilizando de forma incorrecta el derecho constitucional. Correcto. Permítanme hacer una pausa. Está interesantísima la tertulia, pero debo cumplir con nuestros auspiciantes. Estamos dialogando con Jimena Ron Herráez y con André Benavides sobre el desacato, que mismo con los 70 asambleístas, y ya en la segunda parte vamos a abordar otros elementos de esta charla sobre el presente y futuro de este nuevo eje de la discordia, esta nueva manzana de la discordia que es la Superintendencia de Bancos. Aquí en la primera hora por Sonorama. No se me vayan, ni los invitados, ni ustedes, querida audiencia. Volvemos de inmediato. Muy bien, 7:43 en la mañana. Seguimos en esta charla, en esta tertulia, analizando la situación de la Superintendencia de Bancos junto a los constitucionalistas Jimena Ron, que está conectada de forma telemática, y André Benavides, que está aquí con nosotros en la cabina. A ver, esta segunda parte, que es ya la recta final de nuestra conversación, yo quiero preguntarles a nuestros invitados, y empiezo con André. Está claro que hay diferencias de concepto respecto de la figura del desacato. Ya está, fue posesionado, el gobierno lo ha desconocido, no permiten que el señor González asuma el cargo. La Superintendencia de Bancos, doctor Benavides, en su cuenta Twitter el día jueves le dio la bienvenida. En su cuenta Twitter. Me imagino que deben haberse bajado ya el tweet. Emitieron la acción de personal. Quedó sin efecto ayer la acción de personal y resulta que están a la espera del nuevo proceso. ¿Cómo solucionamos esta crisis? Vamos a la solución. ¿Cómo se soluciona esta crisis desde el punto de vista jurídico, no? Perfecto, respetando la Constitución y la ley, tan sencillo como eso. Yo creo que, en efecto, el error del gobierno nacional fue tratar de ver ese mecanismo de cómo tumbar esta designación de González a través de la acción de protección. Creo que ese es un error. Pero los errores en derecho se solucionan en la misma vía. Y más bien yo estaría pendiente de lo que pueda ocurrir en los próximos días y semanas en la Corte Provincial del Guayas. Si a mí me pregunta estrictamente en derecho qué es lo que debería ocurrir, la Corte Provincial del Guayas debería revocar esa sentencia de primer nivel. Y va a quedar el señor González, nos guste o no nos guste. Ahora, pero supongamos que la Corte Provincial del Guayas ratifique la sentencia de primera instancia, obviamente que se deberá proseguir con el proceso que ya ha sido iniciado en el Consejo de Participación Ciudadana y nombrar una nueva autoridad. De esta última terna remitida. Exactamente. Ahora,
¿Qué es lo que, qué es lo que nos vamos a encontrar en un problema y que eventualmente pueda ocurrir? Tenemos al señor González supuestamente posesionado y que está ejerciendo el cargo, más que sea con una mesita fuera de la superintendencia de Guayas. Pero si ya el Consejo de Participación Ciudadana me nombra un nuevo superintendente, ¿quién mismo es el superintendente? Porque lo que va a ocurrir es que cuando le manden la resolución a la Asamblea Nacional, en la Asamblea Nacional no lo van a posesionar al señor. ¿Y qué pasa? Supongamos que la sentencia se ratifique en Corte Provincial. ¿La Asamblea qué va a hacer? ¿Le va a blindar al señor González? ¿O va a acatar la decisión judicial y la nueva decisión que tome el Consejo de Participación Ciudadana? Porque aquí vemos un ciudadano que eventualmente va a llegar a ser superintendente y también va a presentar su acción de protección. Es decir, oye, yo gané el concurso por orden judicial que dejó sin efecto el anterior. ¿Y qué pasa con mis derechos? Y después, obviamente, yo ya me adelanto. La señora, el señor que vaya a ser designado superintendente de bancos, va a presentar todos los mecanismos jurisdiccionales hasta llegar al sistema interamericano y que después al Estado le llegue una sentencia con una interesante reparación económica que va a salir del bolsillo de todos los ecuatorianos por este chiste de tratar de jugar con la justicia constitucional, unos para tumbarlo al superintendente, otros para aferrarse y otros para tratar de desconocer decisiones judiciales. Entonces, el panorama no es sencillo, pero al menos yo creo que la salida en un mediano plazo va a ser lo que resuelva la Corte Provincial. Y seguramente aquí también nuestros políticos les gusta también utilizar el derecho al pataleo y presentarán acción extraordinaria de protección. Pero eso irá a la Corte Constitucional. Pero hasta que te resuelva la Corte Constitucional, podrán, como le digo, acabar el periodo legislativo, capaz hasta el periodo del superintendente, y no tendremos sentencia. A menos que prioricen el caso y ya de alguna forma traten de cerrar este capítulo bochornoso, que lo único que ha ratificado es la crisis institucional que tenemos en nuestro país y principalmente lo que yo he venido manteniendo. La justicia constitucional de nuestro país está herida de muerte y todos los días le dan un golpe al punto que ya va a pulverizar. Pero cuando hablamos de la justicia constitucional de nuestro país, usted no se está refiriendo a la Corte, se está refiriendo usted a las sentencias de primera instancia. Desde ningún punto de vista. La justicia constitucional tiene primera instancia, Corte Provincial. Que son los jueces de primer nivel que se convierten en jueces constitucionales en el momento de conocer estos recursos, ¿no? Sí, yo creo que, y también aquí tampoco hay que decir que la Corte Constitucional es impoluta. También comete errores. Por supuesto, los ha cometido. Y hemos cuestionado y también hemos celebrado algunos de los fallos. Pero principalmente yo creo que estos golpes a la justicia constitucional se los dan con el abuso de las garantías jurisdiccionales de acción de protección, medidas cautelares, habeas corpus, que lo único que han pretendido es que nuestros políticos puedan meterse a los cargos por la ventana y algunos ya golpeados traten de atornillarse en el puesto para que no se lo destituyan. Oiga, solamente una cosita, perdón, Belkis, antes de darle la palabra a Jimena Ron. Usted con esto que acaba de decir, que la justicia constitucional está herida de muerte y estos ejemplos que ha dado, ¿sería correcto, como ha propuesto Joana Moreira, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, que se creen jueces especializados en materia constitucional? Sería interesante esa alternativa, pero ahí tenemos un problema, que eso se va a prestar, ya me adelanto, y qué feo lo que voy a decir, se puede prestar para actos de corrupción, porque una cosa es que presentes la acción de protección y te sorteen para los 200 jueces que hay en Quito, pero otra cosa es que te sorteen para los 20 jueces constitucionales que hay en Quito, y de esa forma ya puedes ir direccionando. Me parece que es interesante, pero yo más bien sugeriría otra cuestión, y que me parece que de alguna forma podríamos mejorar nuestra justicia constitucional. Que todos los jueces de primer nivel sean jueces constitucionales y creamos una sala especializada en las Cortes Provinciales. Eso me parece interesante. ¿Por qué? Porque la decisión de apelación ya no solo depende de una persona, depende de un tribunal, depende de 3 personas. Y creo que ese podría ser un filtro. Y tomando en cuenta lo siguiente, yo creo que eventualmente el proyecto de ley de la asambleísta Moreira puede tener vicios de inconstitucionalidad. ¿Por qué razón? Porque el momento que tú estás creando, en este caso, juzgados, eso significa aumento del gasto público. Y de acuerdo al artículo 135 de la Constitución, el presidente de la República es el único que puede
presentar proyectos de ley que supongan el aumento de gasto público, o los jueces especializados en materia de garantías constitucionales no van a tener oficina, no van a tener personal, no van a tener el espacio, el edificio donde van a funcionar. Entonces también implica ese tipo de cuestiones, y creo que es un ámbito que todavía no se lo ha analizado. Pero desde mi punto de vista, jueces especializados de primer nivel, no estoy muy seguro, pero una sala especializada en corte provincial que va a ser ese coto para los excesos de primer nivel, sí me parecería una salida interesante. Correcto. Doctora Jimena Ron, la pregunta en la misma línea, la salida jurídica desde su punto de vista a este conflicto. Lamentablemente tenemos que buscar una salida jurídica porque se metió la justicia constitucional por la ventana, pero si ustedes se dan cuenta, el caos en el que estamos metidos ahora, el enredo en el que estamos metidos ahora es precisamente porque dejamos que la justicia constitucional, una justicia constitucional mal usada, entrara por la ventana a algo que tiene que solucionarse dentro del ámbito político. La designación de una autoridad pública como es el superintendente de bancos era una decisión que solamente tenía que mantenerse en el concurso realizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué esto sale de ese ámbito y por qué, digamos, de alguna forma se toma mano de mala forma de la justicia constitucional? Es porque el presidente de la República envía una terna que nunca revisaron sus asesores y que él evidentemente nunca revisó, siendo un tema de trascendental importancia. Quien vaya a estar sentado en la superintendencia de bancos es algo que nos afecta a todos, no solamente a la banca, ¿no? Es algo que nos afecta a todos porque va a estar controlando todo el sistema financiero y bancario del país. Entonces, esa decisión debe haber sido tomada bien desde el inicio. Como se la tomó mal, entonces empezó a tomarse mano de lo que había y se tomó mano de la justicia constitucional. Por eso estamos metidos en el problema en el que estamos. Yo debo decir que soy una defensora acérrima de la justicia constitucional y a mí me parece que la justicia constitucional es perfecta. No tiene problema. El problema es el mal uso, el uso poco ético de quienes aplican, de quienes plantean garantías jurisdiccionales cuando no deben y de los jueces que admiten y las resuelven. Eso es lo que hay que evitar. Por eso es que creo yo que una sentencia dictada de forma tan manipulada y que claramente está manipulada, digamos, a vista y paciencia de todos los ecuatorianos, no puede ser obedecida a ojos ciegos, ¿no? Es como que si un juez constitucional pusiera en una sentencia constitucional la pena de muerte, entonces hay que acatarla porque es una sentencia constitucional, aun cuando ordene algo inconstitucional, que es lo que han hecho las últimas sentencias, las sentencias que nosotros justamente estamos cuestionando, ¿no? El que una jueza constitucional le diga a la Asamblea Nacional, usted no puede debatir, eso es claramente inconstitucional, eso es claramente inconstitucional, y no se puede esperar apelación a que la Corte Constitucional en la acción de incumplimiento, en la acción extraordinaria de protección diga algo. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional ya lo ha dicho en exceso. Quienes dicen que a la justicia constitucional hay que ponerle reglas y hay que ponerle límites simplemente desconocen los precedentes de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional desde el año 2008 ha venido diciendo la justicia constitucional tiene claros límites y esos límites, y ese límite, perdón, es la Constitución. Es decir, ningún juez puede ordenar nada que sea inconstitucional. Y un juez que le ordene a la Asamblea Nacional que haga algo o que no haga algo que es parte de sus funciones, eso es inconstitucional. Por eso es que yo considero que lo que hizo la Asamblea Nacional, insisto, no por hacer apología del delito, pero lo que hizo la Asamblea Nacional es ponerle un estate quieto a los jueces e ir depurando esta mala actuación tanto de quienes plantean acciones usándolas como estrategia política, como de los jueces que se dejan utilizar por parte de los actores políticos. Correcto. Vamos en la parte de conclusiones. Me quedan 5 minutos para la parte de conclusiones sobre esto. Y acá, a ver, les voy a leer una pregunta, pero básica, que me envía uno de nuestros oyentes. Gracias a Hugo que me envía esta pregunta, pero es lo lógico, es simplísimo, pero al mismo tiempo implica una gran complejidad. Pero ¿a quién mismo hacer caso? Pregunta el oyente, doctor Benavides. ¿A quién mismo hacer caso? Bueno,
dadas las condiciones y las circunstancias que estamos viviendo en este caso en específico, que de alguna forma ya se ha ido destrabando porque el juez de Yaguachi reculó, porque imagínense, Fabricio, Belkis, Jimena, si tuviéramos todavía vigentes las medidas cautelares de Yaguachi, ahí estaríamos ante una antinomia jurisdiccional, pero bueno, esa es otra cuestión. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en un Estado de Derecho en donde se respeten evidentemente las garantías que tienen los ciudadanos? Yo al menos esperaría hasta que salga la sentencia de la Corte Provincial ratificando o revocando la sentencia de San Borondón. Y ahí ya podríamos tener al menos una decisión final, por así decirlo, que de alguna forma va a tratar de solucionar este entuerto jurídico en el que nos encontramos. Pero yo sí hiciera un llamado de atención para que ya sea Consejo de Participación Ciudadana, Asamblea Nacional, el propio señor González, etcétera, que independientemente de cuál sea la decisión, se la cumpla. Porque tampoco podemos caer en el mismo defecto. Supongamos que se revoca la sentencia, el señor González tiene que ser posesionado. El Gobierno Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana tienen que acatar. Y si pasa lo contrario, la Asamblea Nacional decir, perfecto, ya tienen que nombrar un nuevo superintendente y tenemos que posesionarlo. Porque esto de tratar de ver qué sentencia es inejecutable, cuál sentencia no es inejecutable, eso no corresponde a la Asamblea Nacional. No corresponde. Y el momento que la Asamblea Nacional dice, esta sentencia sí me gusta, esta sentencia no, esta sí la puedo cumplir, esta no, se está arrogando funciones de corte constitucional. Y ojo con eso, yo esperaría que con la sentencia de corte provincial no ocurra aquello, porque mañana o pasado va a ocurrir la misma situación, ya vamos a estar debatiendo estos mismos temas. Y obviamente aquí el gran afectado ni siquiera es el señor González, la Asamblea Nacional, el presidente Lazo, el señor Ulloa, no. Aquí el afectado, ¿quién es? El ciudadano de pie que va a hacer su reclamo a la superintendencia porque le han quitado de manera arbitraria sus ahorros, etcétera. ¿Y cómo puedes reclamar eso? Y si toma una decisión una persona que no está debidamente posesionada en el cargo y eso te favorece como ciudadano, ese acto es nulo, porque está dictado por una autoridad que no es competente. Entonces, creo que es importante tomar en cuenta estos aspectos y al menos en un Estado de Derecho respetemos estos mínimos constitucionales, si no, mejor declaremos la República de Zaire a nivel latinoamericano. Correcto. Y nada más brevemente, doctor, lo descrito por la doctora Jimena Ron en el sentido de varios aspectos que hay que evitar en cuanto a la justicia, si bien eso es lo deseable, el tema es que hoy en día hay poca o nula confianza en nuestra justicia calificada como politizada. Es que eso es lo que está ocurriendo, estimada Belkis. Vemos, presidente de la República con un nivel bajísimo de aceptación y credibilidad. La Asamblea Nacional ni se diga. Vea, nos dijeron, se va la señora Guadalupe Llori y retomaremos la confianza en el primer poder del Estado. Destituyamos a la señora Guamaní, que eso va de alguna forma a mejorar el ámbito de gestión que tiene la Asamblea Nacional. Ahí están las encuestas. 9 de cada 10 ecuatorianos no creen en la Asamblea Nacional. ¿Cuántos proyectos de ley han sido aprobados cuando ya una vez destituida Llori, destituida como vicepresidenta Guamaní? Si están ahorita preocupados en lo urgente y no en lo importante. Y lo propio pasa con la función judicial. Correcto. Los niveles de credibilidad son bajísimos. Y esto se da justamente por estos golpes que se dan desconociendo sentencias, abusando las garantías jurisdiccionales y obviamente con sentencias a la carta. Correcto. Doctora Jimena Ron. Yo creo que hay que recordar también que esto del incumplimiento de sentencias, que es el tema que hemos conversado, es algo que es evidente y claro para todos los ecuatorianos. Si ustedes recuerdan, además, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el señor Ulloa, cuando salió la decisión de medidas cautelares, en este caso el superintendente de bancos, la segunda, dijo, yo no la voy a cumplir. No sé si ustedes recuerdan. Y era una decisión que
totalmente mal dictada, pero era una decisión que estaba en el universo jurídico y que debía ser por lo menos, no sé si acatada, pero no dicho así, digamos, de una forma tan clara y tan evidente que se iba a desacatar. Entonces, lo propio hace el presidente de la República cuando dice yo no voy a acatar, en el fondo, ¿no es cierto?, voy a desconocer una decisión de la Asamblea Nacional. Y todo esto nos desinstitucionaliza. Yo quiero llamar la atención y con esto terminar, que no solamente es que el presidente tiene una baja credibilidad, que la Asamblea Nacional tiene más baja todavía, sino que la justicia va perdiendo también credibilidad y eso nos debilita a todos como ecuatorianos, nos debilita el Estado. Entonces, si hay algo que hay que hacer es enderezar las cosas y hay que empezar por enderezar el tema judicial. La justicia tiene que ocupar su lugar, tiene que ocuparse de las cosas de las que tiene competencia y el Consejo de la Judicatura tiene que sancionar también a los jueces que hagan mal su trabajo, no solamente cuando conviene y cuando no conviene, no. Recuerden ustedes que en el habeas corpus de Jorge Glass, en el primero, yo no estoy de acuerdo con ninguno, pero en el primero la sanción vino inmediatamente. En este de aquí ni se habla de sanciones a la jueza de San Borondón, ¿no? ¿Por qué? Porque la sanción también cuando conviene y cuando no conviene. Porque estamos hablando de temas políticos, eso es lo que yo quiero dejar claro, no podemos deslindar el tema jurídico del tema político que está íntimamente relacionado. ¿Por qué? Porque los actores políticos están usando la justicia y sobre todo la justicia constitucional para sus fines y beneficios. Eso es lo que hay que parar y eso es precisamente lo que creo que hizo la Asamblea Nacional al decidir como decidió. Correcto, doctora Jimena Ron. Gracias por estos minutos, por su criterio sobre lo que está pasando y por haberse conectado vía telemática. Muy amable, doctora. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Gracias, doctor Benavides. Muy amable. Gracias, muy gentil. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Gracias. Aquí tenemos las posiciones sobre esta polémica en torno a la superintendencia de bancos, cuya salida no sabemos cuál va a ser. Y aquí hay temas jurídicos, pero fundamentalmente políticos. Tremendo lo que está pasando. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.